han sido llamados. La palabra hacer, dice, esta palabra fue sustituido incorrectamente por los traductores, porque toda persona que ha sido llamado a ser salvo es un santo. Así lo estableció el Señor Jesucristo, porque Él lo hizo en la cruz. En el verso 10, rogando si algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios en próspero viaje para ir a vosotros. Hechos capítulo 27 y 28 registran aquel viaje como muy próspero espiritualmente, que para Pablo no fue tan próspero. En Hechos capítulo 27, escrito en el año 62 después de Cristo, Pablo zarpa para Roma. Más grande fue su determinado, que habíamos de navegar para Italia. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Verso 2. Así que embarcándonos en una nave adramitena, partimos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, para navegar hacia los puertos de Asia. Lucas todavía estaba con Pablo. El tiempo había llegado cuando Pablo tenía que irse a Roma. Era escuadrón de la élite, directamente responsable ante el emperador. Se da a entender que otro convertido de Pablo estaba con él junto con Lucas. En el verso 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos bajo de Chipre, porque los vientos eran contrarios. En el verso 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ella. Esto da a entender que cambiaron de embarcación. En el verso 8, y costeándola, difícilmente llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, acerca del cual estaba la ciudad de Licea. No había ninguna ciudad en Buenos Puertos para abastecer sus tiendas, y la Licea se hallaba a una distancia de 7.5 o 7,5 kilómetros aproximadamente, equivalente a 5 millas. En el verso 14 y 15, pero no mucho después, vio en ella un viento repentino que se llama Euroclidón, un huracán, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo resistir contra el viento, lo dejamos y éramos llevados. Quiere decir que el timón no podía sostener la rueda por los azotes del viento. No podían hacer nada, solo dejarse llevar a la deriva a cualquier dirección que el viento soplara. Nos da a entender que para llevar las buenas nuevas a Roma, las circunstancias no lo permitían. Bueno, en este pasaje de la palabra de Dios, dice que el apóstol Pablo había tenido esa necesidad de visitar a los romanos. Él tenía esa carga en su mente por el apostolado que había recibido de parte del Señor Jesucristo. Este apostolado tenía un fin, tenía un ministerio, tenía un principio y tenía también una determinación. Entonces Pablo, sintiéndose la necesidad de ir a Roma para visitar a los romanos y llevarles las buenas nuevas de salvación, toma la decisión de zarpar para allá, pero las circunstancias no eran tan fáciles. En primer lugar, fue entregado en una élite romana para hacer su viaje a aquel lugar, y llegando en un cierto lugar determinado, la nave ya no pudo seguir y el centurión les hizo el cambio de navegación, y aún así
pues ellos sufrían con esa mala circunstancia. En alta mar dice que se levanta un huracán que no les permitía continuar su viaje directamente, y entonces ellos tenían dificultades para poder llegar en aquel lugar, dando a entender que ni el timón ni la brújula, todo se les impedía. El viento soplaba en su contra, y entonces ellos no podían llegar a su objetivo. ¿Qué nos da a entender esta palabra? Así como el apóstol Pablo tuvo dificultades para ir a Roma, para llevarles el mensaje de salvación, él predicaba a Jesucristo resucitado, y dando a entender que el mismo Señor Jesucristo mencionaba que era el Hijo de Dios, por eso fue crucificado por los judíos. Aún así, después de muerto, Dios lo resucita y lo levanta de entre los muertos, porque no solamente Jesús declaraba que era el Hijo de Dios, sino que verdaderamente Dios lo resucitó porque era su Hijo. Bueno, entonces, este mensaje es el que iba a compartir Pablo en Roma. Sin embargo, las dificultades y las circunstancias no eran tan fáciles. Tuvo muchos problemas el apóstol Pablo para poder llegar a Roma. No viajó por tierra, viajó por el mar. Tenía vientos tempestuosos y solamente iban como 4 en la embarcación, y no tenían toda la fuerza humana como para poder sostener o guiar un barco. Y entonces, con el huracán que se levantó, ellos dejaron el timón, amarraron el timón y dejaron que el barco flotara a donde los pudiera llevar. Pero él llevaba un objetivo. Él llevaba un objetivo para llevarle las buenas nuevas a los romanos. Aún el impedimento no fue así como capaz de interrumpir o de estropear de que Pablo no llegara a Roma. Él tenía que llevar este mensaje allá. Y en el capítulo 4 dice: el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y en el 6 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. ¿A quién se refería? Se refería a los romanos. Luego dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo. Esta palabra es la que quiero que usted se grabe bien en la mente y en su corazón. Dios había determinado llamar a los romanos a la santidad. Una santidad que ellos despreciaron, una santidad que ellos reprobaron, una santidad que rechazaron, una santidad que ellos no permitieron que viviera en sus vidas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos erigieron al Cristo crucificado en sus parroquias. Ellos erigieron a otros santos, porque ellos dijeron: nosotros somos hombres pecadores que no podemos llevar la santidad de Dios. Y entonces preferimos colgar una imagen para ser adorados. Ellos, como no hablan, como no ven, como no escuchan, ellos pueden ser santos. Ellos pueden estar ahí. Pero nosotros que somos carne, no podemos recibir esta palabra de santidad, y ni mucho menos podemos ser santos. Entregamos esta santidad en manos de estas imágenes. Ahí los vamos a poner, para que ellos lleven esa santidad. Nosotros somos hombres pecadores, y no vamos a recibir esta palabra que el apóstol Pablo traía. ¡Qué tremenda decisión tuvieron los romanos en cuanto a este pasaje! Porque más adelante viene la apostasía, más adelante vienen los resultados, viene la culpa, y viene un poder, y viene un castigo por causa de la palabra que ellos no quisieron recibir. Y después de esto se levantan muchas críticas, pero después de esto viene el juicio de Dios. Y vienen muchas circunstancias también que Dios presenta a los romanos. Ahora, el asunto aquí se dirige el apóstol Pablo hacia los romanos. Pero ahora la palabra, si nosotros la aplicamos en nuestra vida, esta palabra también es para nosotros. Dios nos ha invitado a ser santos. Dice el Señor: vosotros sois santos porque yo soy santo. Dice Dios.
Pero ¿quién de nosotros acepta esta palabra? Nos encanta el pecado, nos gusta vivir en la maldad, nos gusta vivir en ofensas, en críticas. Eso es lo que nos gusta, estar viviendo una vida de culpabilidad y no queremos transformarla en una vida de santidad. Esta palabra que llevaba el apóstol Pablo a nosotros también nos concierne. Muchas de las ocasiones el Señor Jesucristo nos ha invitado a recibirlo como su Salvador, a recibir a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y nos cuesta trabajo porque nos gusta vivir esta vida de maldad y de pecado. No queremos dejar el pecado, no queremos venir a Cristo, no queremos recibir su palabra. Esa es una problemática que tenemos los seres humanos. No queremos entender el llamado que Dios nos hace. Así como Dios llamaba a los romanos a la santidad, a que fueran santos, y ellos no quisieron entrar a esa santidad. Y así nosotros, el Señor también nos llama a esa santidad, y también nos cuesta trabajo decir que sí, y nos cuesta trabajo llevar una vida sana, una vida santa, una vida llena de la gracia de Dios, una vida donde Jesucristo pueda limpiarnos y ayudarnos de toda maldad y de todo pecado y quitarnos de toda inmundicia para poder llegar a esa santificación, para poder ser santos como Cristo nos los demanda. Esta es una palabra muy fuerte, tanto para los romanos y como para nosotros en nuestros tiempos. Y así como las circunstancias eran difíciles para poder llegar Pablo en Roma, también las circunstancias de nuestro tiempo se hacen difíciles. A veces se levantan grandes tempestades o problemas o enfermedades y por ahí empezamos a creer en Jesucristo y vienen todas esas cosas y lo primero que decimos: yo estaba mejor como estaba. Tenía mi negocio, tenía mis bienes materiales, mis bienes económicos y llegué a Cristo y miren cómo me está yendo. Y volvemos al pecado nuevamente. Y es algo que el Señor pues nos demanda. El Señor quiere que nos esforcemos. El Señor quiere que procuremos día con día a buscar de Dios, a santificarnos más con su palabra, a escuchar los mensajes de los pastores, de los evangelistas, de los apóstoles, de los profetas y aún de la palabra de Dios. El Señor quiere que escuchemos, que estemos atentos, para que así pues nosotros podamos cambiar nuestra forma de vida. Pues esta es la palabra que en esta hermosa tarde estamos compartiendo con ustedes y pues seguimos en sintonía. Reciban un saludo de la Iglesia de Dios de la Profecía en todo el estado de México, y saludamos también a nuestros hermanos de por acá, de esta grande comunidad, y pues Dios los bendiga, Dios los guarde, y bendecimos a todos los oyentes en esta tarde, y a aquel que pues haya entendido algo, aunque sea una palabra. El apóstol Pablo, cuando predicaba, decía: prefiero hablar 5 palabras, pero que la gente me entienda. ¿Para qué quiero hablar 1000 lenguas si no me van a entender y ni yo mismo voy a saber lo que estoy diciendo? Dios les bendiga, Dios les guarde, y así continuamos en esta primera ronda de esta tarde. Amén.